Hermanos, en esta oportunidad quisiera que podamos concentrarnos en lo que el Señor quiere decir en estos textos que hemos leído. Lo primero es que esta carta a Tesalonicenses de parte de Pablo es muy significativo y espero que el Señor pueda hablar de manera personal a cada uno de nosotros, porque es su voz tan fresca que yo deseo que, así como el Señor ha podido descubrir mi corazón a través de texto, de igual manera lo haga con ustedes. Y que podamos ver la realidad de cómo la iglesia, no solo de Tesalónica, que va a hablar el Señor, sino cómo nosotros también debemos conducirnos. La iglesia Gracia tiene 9, 10 años, pero digamos que todos los que estamos presentes, aquellos que somos creyentes, si se nos dice que hoy es el último día de nuestros días y que tuvieras la oportunidad de poder tal vez recordar a un hermano que te ha pastoreado, te ha aconsejado, te ha amonestado o tal vez ha tenido un tiempo de compartir contigo, ¿te causaría tristeza si ya no lo volverías a ver? ¿O sería algo muy normal que ya no puedas verle rostro? Pero es importante entender eso porque nuestros días no sabemos cuánto nosotros vamos a vivir. Solo el Señor sabe, pero mientras tanto, los domingos que el Señor nos permite, estamos haciendo iglesia, nos estamos reuniendo bajo este lugar. Pero ponte a pensar en esto, de que una iglesia que espera el retorno de Cristo no tendrá descuidos en las oportunidades que pueda reunirse con sus hermanos en Cristo. Y a la vez, esa iglesia que sabe que espera el retorno de Cristo, escuchará atentamente lo que Dios va a hablar a través de esta palabra que es santa y pura. El Señor habló a la iglesia de Tesalónica por medio del apóstol Pablo en esta oportunidad y quiero que en esos textos que hemos podido leer, darte la idea central de lo que va a poder correr esta mañana la enseñanza de hoy. La idea central es, dado que Jesús volverá pronto por su iglesia, debemos honrar a nuestros pastores y vivir el uno al otro como una familia santa en este mundo. Dado que Jesús volverá pronto por su iglesia, debemos honrar a nuestros pastores y vivir el uno al otro como una familia santa en este mundo. La pregunta que surge es, ¿de qué manera se muestra una iglesia que se prepara ante el regreso de Cristo en este pasaje que hemos leído? Hay 3 puntos que vamos a compartir y desarrollar, hermanos. Me gustaría dártelos para que puedas anotar o para que puedas considerarlo mientras vamos avanzando con el texto. El primer punto es, la iglesia se prepara ante el regreso de Cristo honrando a sus pastores. El segundo, la iglesia se prepara ante el regreso de Cristo ministrándose unos a otros. La iglesia se prepara ante el regreso de Cristo santificándose completamente. Si estamos hablando de la iglesia de Tesalónica, quiero darte un poco del contexto de cómo surgió la iglesia de Tesalónica. Pablo y Bernabé se encontraban a puertas de volver a visitar a los hermanos en las ciudades donde habían anunciado la palabra del Señor. Sin embargo, hubo una separación que la Biblia describe en el momento en cuando el apóstol Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y Pablo toma a Silas y Bernabé toma a Juan Marcos. Producto de eso, da inicio a un segundo viaje misionero en donde Pablo, en su recorrido con Silas, conocen a Timoteo. Y Timoteo se une a este equipo misionero que está en Hechos capítulo 16, lo puedes revisar. Pero pasando ese viaje, Pablo tiene una visión de un macedonio diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Llegan a la primera ciudad de Macedonia llamada Filipos y luego llegan a Tesalónica, la provincia, la capital de la provincia de Macedonia. Es ahí como desembarca el apóstol Pablo junto con Silas y Timoteo
Y la pregunta es, ¿qué es lo que encontró cuando llegó Pablo en Tesalónica o la iglesia de Tesalónica? Que, dicho de paso, hoy día actualmente se llama Salónica. Sí, existe, es real. Tesalónica era una ciudad de unos 200,000 habitantes aproximadamente, plagada de ídolos, y esta ciudad, como era en un sentido independiente, tenía mucha reverencia al emperador César y eran muy fieles a él. Eran muy fieles que no soportaban que otros pudiesen predicar a alguien que tuviese ese rol de rey como lo hacía Pablo, predicando a Jesucristo. Y aproximadamente 20 años después de la resurrección de Jesucristo, estamos ante la primera carta, aproximadamente, del apóstol Pablo hacia una iglesia joven, una iglesia joven. Recuerden eso, es una iglesia joven, fruto del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Lo sorprendente que vamos a ver aquí, hermanos, es cómo ya Pablo había sido expulsado de Tesalónica. Él había sufrido ya muchas cosas, había sido apedreado, pero este hombre que antes perseguía a la iglesia, ahora es perseguido por causa de la iglesia. Y cómo él va a desarrollar ese ministerio que el Señor en Hechos capítulo 9 empieza a decir que instrumento escogido me es este. Pablo predica el evangelio en Tesalónica. Muchos aceptaron el evangelio entre judíos y griegos y mujeres muy nobles. En Hechos 17:4 lo pueden ubicar. Pero fue acusado de revolucionario por predicar a Jesús como rey y no al César. Y tuvo que abandonar la ciudad, pero estableciendo que ancianos. Eso es lo que también quisiera que recuerden. Pablo, antes de poder salir de Tesalónica y predicar, él establece ancianos. Creyeron personas, pero establece ancianos. Después él, saliendo, no olvidó a los cristianos en la iglesia y envió a su representante, que en este caso fue Timoteo, para saber cómo estaban. Él no se olvidó de la iglesia que él había fundado. Preocupado, él envía para saber cómo estaba yendo esta iglesia joven. Y luego Timoteo va con reportes para saber y decirles a Pablo, esta iglesia está conduciéndose así. Y podemos dar entonces al texto que vamos a poder desarrollar, hermanos. Recuerden otra vez, Pablo está hablando a una iglesia joven. Primer punto, la iglesia se prepara ante el regreso de Cristo honrando a sus pastores, versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Cuando Pablo sale, él constituye ancianos, como les mencioné, pero una de las prácticas muy comunes, para que no les cause quizás un poco de confusión, es que Pablo siempre cuando él establecía iglesias, él dejaba ancianos, él constituía ancianos, no dejaba abandonado a la iglesia. ¿Y qué pasaba de manera particular con la iglesia de Tesalónica? Que era una iglesia joven. ¿Y qué era lo que sucedía? Al ser casi los miembros jóvenes y los ancianos casi contemporáneos, no había una sujeción de parte de aquella iglesia o aquellos miembros, porque le decían, es casi contemporáneo conmigo, no podría yo quizás reconocer esa autoridad. Entonces, ese era un problema que estaba lidiando la iglesia de Tesalónica en el liderazgo, uno de los primeros asuntos. Por eso es que pudo ser difícil para algunos reconocer ese liderazgo y, claro, no someterse. Entonces, lo que quiere Pablo aquí enseñar en esta carta, casi al terminar los capítulos, es que reconozcáis. Y esta palabra también puede decirse, hermanos, respetar. Respetar también tiene este significado. Rogándoles así, Pablo de manera personal, tesalonicenses, respeten a sus líderes, respeten a sus ancianos y que tengan una sumisión a las autoridades de la iglesia, porque no es algo opcional, no era algo opcional. Lo que Pablo estaba diciéndoles no es que porque yo lo establecí o porque yo dejé a los ancianos ustedes se deben sujetar. No es así. Esto era un mandamiento y un mandamiento en cómo debería comportarse la congregación con sus líderes. Al ser creyentes en la iglesia de Tesalónica,
se habían unido a una nueva familia espiritual. Ellos eran una familia y debían llevar una vida saludable en la comunidad cristiana. Ahora bien, ese respeto o reconocimiento no solo tenía que ser de manera visual y yo decir, o los que tesalonicenses digan, bueno, yo sé que él es el anciano o él es el pastor de la iglesia y ya. A eso no se refiere un reconocimiento de liderazgo, sino que es un reconocimiento de liderazgo que se puede decir en lo que dice Efesios 5:21, en someternos de manera genuina en el temor del Señor el uno al otro. Eso es lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 21. Y eso sería la manera, en principio, de poder someternos o reconocer el uno al otro, y más aún cuando tenías delante de ti a los ancianos que, como mediador, estaba Pablo designándolos. Pero detrás vamos a ver quién es verdaderamente el que designa a los ancianos. Porque el texto dice, ¿por qué? ¿Por qué? La pregunta sería, ¿cuáles serían los motivos para yo reconocer a tal liderazgo o a tales ancianos que están presidiendo la iglesia de Tesalónica? En el mismo texto lo va a responder y dice, porque realizan una labor en la iglesia. Eso es lo primero que dice. Realizan una labor en la iglesia. A los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Eso es la primera razón de lo que Pablo quiere decir, de por qué se tienen que someter a las autoridades. Lo que está diciendo también es que, ¿por qué tienes que reconocer a tus autoridades? Es que ellos están trabajando. Ellos están trabajando. Y también interesante porque no solo hay uno, hay más. Dice, los que trabajan. No solo habla de uno, sino que hay un equipo de ancianos o pastores a cargo de la congregación. No un presidente que posee una mayor autoridad que otro, no alguien que es por encima de otro, sino había una igualdad. No había alguien mayor que otro. Y esto es como las escrituras han podido ver que es lo más saludable para las iglesias, que haya ancianos en una congregación. Y eso, de hecho, eso es una de las cosas que nosotros como iglesia creemos. Si ustedes han podido leer los fundamentos de gracia que tenemos en la página 43 y 44, dice así. Creemos que en el Nuevo Testamento describe el gobierno de iglesia congregacional, donde los pastores o ancianos lideran y los diáconos sirven. Y eso es lo que nosotros creemos. Entonces, lo segundo que vamos a ver aquí es que, ¿cuál es el oficio? Si los pastores trabajan en la iglesia de Tesalónica, ¿qué es lo que hacen para que los tesalonicenses puedan tener un poco más de claridad y no un sometimiento forzoso? Las escrituras dicen así, trabajan, presiden y amonestan. Esa es la función que realizan los ancianos y que estaban realizando en la iglesia de Tesalónica. Lo primero, vamos a ver tal vez pequeños conceptos. Trabajan. ¿A qué se refiere esto? El trabajo que realizaban se refería a una labor agotadora. Estamos hablando, recuerden, de los líderes, de los ancianos. Dice el texto en 1 Tesalonicenses 2:9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces lo que se está diciendo Pablo a los tesalonicenses es, sus pastores trabajan y se afanan por ustedes. Eso es lo que están haciendo los ancianos en la iglesia de Tesalónica, velando espiritualmente por ustedes. Entonces es algo muy importante porque ya puedes conocer un poco más la labor pastoral que se estaba desarrollando ahí y cuál era tal vez la verdadera razón de por qué no someterse a sus ancianos, porque la escritura misma está diciendo qué es lo que están realizando estos pastores o ancianos. Lo segundo es presiden. ¿Qué quiere decir con eso? Esta palabra quiere decir que alguien que está delante de vosotros, y eso lo pueden ver, cómo se desarrolla ese ejercicio de un pastor o de un anciano, está delante de vosotros, y eso es lo que estaba
haciendo con la iglesia de Tesalónica. Es similar a esta ilustración. El que está delante de las ovejas es el pastor, no es al revés. No son las ovejas que guían al pastor, es el pastor que está delante y es el pastor que guía el pasto a las ovejas, no es al revés. ¿Qué quiere decir esta palabra o el concepto de y amonestan? ¿Qué quiere decir? Esta palabra expresa poner sentido o colocar en la mente de los hombres. ¿Cómo así? ¿Qué quiere referirse esta palabra amonestar? Lo que realizaban era que los ministros tenían el deber de recordarles la verdad, advertirles del peligro y exhortarlos a vivir conforme a la palabra, amonestarlos si se desvían. Eso era la labor de los ancianos que estaban realizando en Tesalónica. Y esa es la labor de los ancianos que realizan. Te advierten del peligro, te confrontan con del pecado, con la palabra del Señor. Y esa es la labor que tienes que tener, al menos desde ahora, en claro de lo que se realiza en el pastorado. Puede ser con estas palabras: hombre o mujer, estás en el camino equivocado, arrepiéntete. Si falla en sus modales, díganle que falla en sus modales. Es como si le estuviese diciendo Pablo a la iglesia de Tesalónica. Entonces, estas tres funciones era lo que realizaba el pastor o el anciano en la iglesia de Tesalónica, y toda esta labor no era, hermanos, no lo vean de una manera personal, sino esto lo hacían en el Señor, porque eso es lo que dice el texto está hablando solo, lo hacían en el Señor. No los gobernaban como un jefe con autoridad que querían imponer de manera personal sus ideas ni de manera voluntaria, sino lo hacían en el Señor, porque querían hacerles saber que esa designación de ancianos o de pastores venía de parte del Señor. La institución de los ancianos o pastores sobre una congregación viene de parte del Señor. Y espero que eso pueda darte un poco más de sentir de que cuál es el sometimiento o el reconocimiento que estoy yo teniendo, porque la iglesia de Tesalónica estaba poniendo sobre sí argumentos que no estaban yendo conforme a la palabra. Dice el texto, y miren lo que Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si gustas, en capítulos anteriores de Primera Tesalonicenses, también podrías revisar mucho de lo que dice. Y Pablo asimismo, él puede decir con autoridad que él también no se instituyó a sí mismo sobre una iglesia, sino en Timoteo capítulo 1, versículo 12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Esto es una designación divina, no es del hombre. Entonces, hermanos, muchos pueden oír agradablemente consolación, exhortación, pero hay algo que sí tal vez puede ser causa de que no te puedes sujetar a tu pastor, o lo que estaba sucediendo aquí, que era la amonestación, porque estaba ejerciendo su labor, pero te estaba haciendo su trabajo, pero con un amor que tal vez duele que te amonesten, y que vamos a ver tal vez algunos puntos, pero esa es la función de un pastor. Algunos no aceptaban tal vez esta amonestación, pero quiero que pienses que no te enojes cuando tu pastor venga a ti y te amoneste. No reacciones como el rey Acab cuando vino Micaías y dijo de él: yo le aborrezco porque no me profetiza bien. No reacciones así. Y aunque tal vez tengas en el corazón o en el pensamiento, o ha pasado en tu pensamiento, despreciar a tu pastor, recuerda que ante la aparición del Señor Jesucristo lo verás con honor y gloria, porque fue una designación divina. Él cumplió su labor, él cumplió en amonestarte, porque ciertamente el estar aquí o tal vez tener una exposición personal contigo de amonestarte, está cumpliendo su labor.
Y lo está haciendo, porque es el Señor diciendo, pastor, dile que está en pecado. Pastor, dile que está mal o adviértele. Y lo está haciendo. Quiero, hermanos, que podamos todos juntos entender que somos las ovejas del Señor. Y como ovejas del Señor necesitamos ser alimentados. Necesitamos ser alimentados. Y otra vez lo que mencioné, para poder ser alimentados necesitamos ser guiados por el pastor hacia el pasto. Si no, buscaremos comida que parece pasto, pero que no lo es. Debemos ser alimentados, si no moriremos. Como un campo debemos ser arados, de lo contrario no produciremos fruto, sino solo espinos y cardos. Hermano, quiero llevar a tu pensamiento si en alguna ocasión ante alguno de tus pastores has podido decir, quizás no de manera visible o en voz alta, este hombre no es capaz o no es bueno en esto, no habla bien, es muy joven, yo soy mayor que él en edad, yo tengo más años en él en el Evangelio. Y yo te voy a decir, hermano, de verdad, puede ser que sí tengas más edad que el pastor aquí, pero en cuanto al oficio es mayor que tú, porque el Señor lo ha designado. Y no puedes tener razones para decir, él es muy joven para no someterme, porque están ejerciendo su labor tal cual como está diciendo la Escritura. Digamos, hermanos, que hemos podido tener en nuestra mente el poder pensar, debería estar en el púlpito otro hombre. Digamos que tu corazón pueda ser complacido. ¿De quién has pensado que debería estar en este púlpito? ¿Tu predicador favorito? Quizás tú, delante de la congregación predicando. ¿A quién pondrías en el púlpito? Tal vez porque quizás en los momentos, no solo de los cultos o en las semanas, has podido pensar, creo que hoy día no me enseñó o no aprendí lo suficiente. ¿Quién sería esa persona que estaría en tu mente? Y son esas cosas que tal vez no podemos leer o saber la mente, pero el Señor sí lo sabe. Y ahí tal vez puedes reconocer que no hubo o no hay un sometimiento a tu autoridad que lo designó el Señor. Porque si tus pastores te están predicando la palabra, recuerda que son la boca de Dios. No caigas en el error de que tus oídos serían más agradables si escuchares a alguien que te gusta, que te comparta la palabra, tal vez. No sé, yo no creo que existe un pastor youtuber. Él no conoce tus pecados, él no conoce tus faltas y no conoce tu estado espiritual. Quizás quisieras a un Apolos o un Elías aquí, tal vez, y tus oídos estarían agradables, receptivos. No, hermano. Mi exhortación y lo que el Señor quiere para todos es que reconozcamos a nuestros pastores como regalo del Señor que extiende sobre su iglesia. Él nos ha dado a pastores, Él nos está dando por gracia del Señor miembros a la congregación. Es Él, no es alguien que está imponiéndose sobre el oficio pastoral. Y más aún, si mis palabras tal vez no fueron suficientes, te voy a leer lo que dice la Escritura. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Jesucristo dijo esa palabra. Lucas capítulo 10, versículo 16. El Señor de la viña, hermano, ha puesto a hombres que trabajen en su viña. Ustedes los conocen. Entonces, si ya hemos podido ver de que el Señor nos ha dado ancianos pastores en la congregación, o al menos en la iglesia de Tesalónica, me basta solo con reconocer o saber que Él es mi pastor, porque recuerden que no solo es de manera visual y saber, Él es mi pastor. No, el texto dice algo más.
Versículo 13, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. No solo es reconocerle, hermano, saber, o eso es lo que estaba diciendo Pablo, no solo basta que lo reconozcan, sino lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Amor por causa de su obra. Esto es lo que quizás Pablo tenía un sentir y entendía que esta palabra en mucha estima podría ir en esta dirección, tenerlos en profunda estima y amor, pero era de que al ser una iglesia joven y al haber tenido ese regalo dadivoso de Dios de tener ancianos o pastores, tenían que manifestarlo no solo de una manera, yo sé que oras por tus pastores, pero hay mucho más que quizás podemos entender de qué trata esto. Me gustaría poder guiarlos también en ese sentido. Primero, en la iglesia de Tesalónica, al ser una iglesia joven, posiblemente no habían establecido un afecto genuino con sus autoridades, pero ellos, recuerden, merecen más que respeto. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Porque ellos son los instrumentos para predicarles el evangelio, para salvación y santificación. Esta profunda estima y amor envuelve los ánimos para que se acerquen a sus ancianos y el apoyo en sus decisiones tesalonicenses. Esta era una respuesta que el apóstol demandaba a los tesalonicenses. Así como el pastor conoce a sus ovejas, ovejas conozcan a su pastor. Ese era un deseo para que puedas amarle y tenerle en alta estima. Conozcan a sus pastores, acérquense a sus pastores, amen a sus pastores, reconozcan la autoridad sobre ustedes por causa de su obra, tesalonicenses. Yo sé, hermanos, que todos tenemos cargas. De hecho, eso es una muestra que somos cristianos y estamos peleando la buena batalla. Y que en algunas ocasiones o muchas de las ocasiones nos hemos acercado a nuestros pastores y les hemos llevado la carga delante de ellos. Tristezas, luchas, pero quisiera también que tengas la oportunidad de acercarte a tu pastor para contarte las alegrías que tú tienes o que el Señor hace contigo, lo que ha obrado en tu corazón en la semana, lo que el Señor ha respondido, ha hablado de manera particular con tu pecado. Llévale alegría y gozo también a tu pastor, pero no solo eso de manera personal, sino acércate y le puedes decir, pastor, el Señor me habló por medio de usted, me ayudó. Y dile, no sé si hoy día o cuando el Señor pueda moverte de manera genuina, pastor, yo reconozco la labor que realizas sobre mi vida. ¿Saben cuánto sería gozoso escuchar eso? Daría mucha alegría a los pastores porque están reconociendo la obra que están realizando sobre sus vidas. Ahora, como les he mencionado de que tienen que reconocer a las autoridades y que tengo que someterme a mis pastores, eso quiere decir que tengo que estar de acuerdo con él en todas las cosas. Y si no hay algo que yo esté de acuerdo con mis pastores, ¿eso es válido? Bueno, puedes estar de acuerdo con tus pastores y está bien, pero lo que quiero decirte es que si ese desacuerdo no está, no está conforme a un espíritu de paz, ese desacuerdo va a llevar a conflictos que ni siquiera vas a querer no solo llamarle o escribirle, porque estás creando un desacuerdo que no es bíblico. Hemos visto que estaba Pablo, estaba Bernabé y tuvieron un desacuerdo, pero ese desacuerdo no los llevó a poder despreciar o poder ya ni siquiera tomar su nombre, porque más adelante se ve la obra del Señor. Puedes tener desacuerdos, pero si hay un vínculo de paz, tendrás mucha armonía con tu pastor y te someterás. Y eso es lo que también Pablo estaría mostrándole a ellos, ese respeto y amor por los pastores.
Cuando levantas la mano, ¿lo haces con una motivación que haces que la reputación de tu pastor se vea abajo? Me refiero cuando estás de acuerdo, cuando estás en desacuerdo con él. ¿Te has puesto a pensar que cuando el pastor está en el púlpito, piensas en su familia? O cuando tal vez en alguna oportunidad vas y le dices, no sé si en amor o querer tal vez decirlo, expresar de un momento que te sentiste ofuscado, las emociones salen, pastor, no estoy de acuerdo contigo, te pones a pensar en que tiene una esposa o tiene familia, que entristece también porque es la cara de la familia. Piensa en su familia cuando quieres mostrar el desacuerdo ante él, cuando lo puedas hacer de manera pública o cuando lo quieras hacer de manera privada. Considera eso porque es muy importante, porque puede inclusive desanimar a tu pastor o a veces quizás los cuestionamientos que puedes tener pueden generar algún tropiezo en su ministerio también. Puedes tener ese desacuerdo, hermano, pero que haya paz el uno al otro y así el sometimiento será genuino también. Si eso no sucede, hermano, lo más probable es que tal vez pueda surgir en tu corazón una conspiración en la iglesia, porque ese desacuerdo te va a llevar ahí. Y recuerda que cuando hay una enemistad, Satanás opera ahí para dividir a la iglesia y lo puede hacer partiendo de uno. Pero otra vez, alguien puede decir, pero el pastor cometió algo contra mí. Tú no sabes lo que él ha hecho o se ha equivocado. Y está bien, los pastores se pueden equivocar, claro que sí, pero ¿cómo el Señor reacciona contigo? Porque el pastor cometió algún error contigo, ¿vas a manchar sus vestidos por ese solo error? ¿Qué hace el Señor contigo? ¿Qué hace el Señor con nosotros? No pone su dedo sobre aquella falta que tenemos y solo recuerda las buenas cosas que alguna vez hemos hecho. Considera eso también. Cuando puedas notar que o saber que tu pastor se equivocó. Recuerda, hermano, otra vez, una casa se divide si no hay paz. Y para que haya paz, hermano, la paz no se pospone, se busca. Se busca. Te recordaré la proposición para que no se olvide la idea central. Dado que Jesús volverá pronto por su iglesia, debemos honrar a nuestros pastores y vivir el uno al otro como una familia santa en este mundo. El ser ministrados por los líderes de la iglesia llevará a tener paz el uno al otro, lo que hemos podido ver en esos textos. Pero aún tenemos un deber, hermano. Y lo que el apóstol Pablo quiere decir también a la iglesia de Tesalónica, que no solo honren a sus pastores o los reconozcan y lo tengan en alta estima, sino también que hay una responsabilidad de parte de los miembros, y eso es el segundo punto. La iglesia se prepara ante el regreso de Cristo ministrándose unos a otros. Está en el versículo 14, versículo 22, y desde ahí vamos a poder compartir lo que el apóstol Pablo trataba de decirle. Lo primero es que esas responsabilidades específicas eran, yo tengo un deber con mi hermano. Sí, el pastor cumple su labor, por supuesto que sí, porque ellos trabajan entre nosotros, pero también tenemos un deber el uno al otro. Es una responsabilidad, hermano, si no es opcional. Porque si ejercemos ese deber y somos conscientes de que yo quiero que mi hermano, que lo amo y que yo lo veo no solo los domingos, sino en la semana, si yo quiero que él llegue con menos pecados ante el tribunal de Cristo, yo me acercaré en amor y le diré, hermano, estás pecando, estás equivocado, ¿cómo te puedo ayudar? Mírame a mí, yo he pecado también, pero eso es un deber, hermano, no es algo opcional. Y eso es lo que Pablo quiere guiar esta congregación. Porque ya anteriormente les había dicho en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y un capítulo anterior, el 4, versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras o estas exhortaciones que Pablo buscaba era de que tenían o querían
quería Pablo que lleven una vida congregacional, porque este es tener una vida congregacional saludable, no solo de los miembros a los ministros, sino miembros y miembros también. Ahora, el texto va a decir a qué personas los tesalonicenses debían acercarse como deber para poder cumplir ese rol. Y dice el texto, los ociosos, de poco ánimo y débiles. El apóstol había identificado a estos tres tipos de personas en la iglesia de Tesalónica. Los ociosos, de poco ánimo y débiles. Vamos a ver lo que anteriormente ya Pablo había hablado de estas personas. ¿Quiénes eran los ociosos? O al menos esta palabra se podría decir como desordenados, indisciplinados. Esto era un término militar que quería decir de aquellos soldados que no quieren permanecer en filas. Había este tipo de personas en la iglesia de Tesalónica. Y parecía que dentro de la congregación se identificó a estas personas, porque dice el capítulo 4, versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Este era un tipo de personas que estaba ahí. ¿Y quiénes eran los de poco ánimo? Pueden ser aquellos miembros que se preocupaban por los amigos y familiares que habían partido, porque esta carta de Tesalonicenses habla mucho, no solo de la segunda venida, sino de aquellos que mueren. Dice el texto, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, y este es el énfasis, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ya Pablo había tratado, identificado con estas personas, y este era el ánimo que buscaba. ¿Quiénes eran los débiles? Puede referirse a aquellos que son débiles espiritualmente y que son tentados y fueron tentados a caer en la inmoralidad. También está en el capítulo 4, versículo 1 al 8, dice ahí, y lo pudieran buscar, habla muy claro de estas personas débiles. Entonces, el apóstol Pablo ha mencionado a la iglesia estos tipos de personas en medio de la congregación, pero él sigue con el encargo. El apóstol dice, si ustedes identificaron ya esas tres personas, no los tratéis ustedes primero como superiores, sino dice algo, que seáis pacientes para con todos. Ya que identificaron estas personas, sean pacientes con ellos. Esa es una virtud, hermanos, que todos los cristianos debemos practicar. Porque no es ir y con el hacha cortar a tu hermano y dejarlo en el suelo. No es así. El apóstol quería que pudiesen ellos considerar, Gálatas 6:1 habla mucho de eso, considérate a ti mismo. Considérate a ti mismo. El ser pacientes, hermanos, con nuestros hermanos no debe ser una carga para nada, sino una muestra de amor en cómo el Señor fue paciente con nosotros y conmigo. ¿Cuántas veces el Señor nos ve como somos de atrevidos con el pecado y cuando somos zarandeados como a trigo? Y a pesar de eso, Él intercede por nosotros. Él intercede por nosotros para que nuestra fe no falte. Sigo, versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos.
en este versículo podemos ver la participación de dos personas. Lo primero es aquel que mira y el cristiano que está pronto a devolver el mal. Es tentador. Era tentador, al menos en la iglesia de Tesalónica, que tú fueras perseguido o fueses atribulado por causa de tu fe. Pero, ¿cómo responderías de manera natural? Es pagarle como te hizo o aún mayor. Y quizás no en el acto, pero sí en el pensamiento. Ya has podido ejercer un pago. Pablo les decía a los tesalonicenses a evitar este tipo de conducta que no era agradable delante del Señor, porque un cristiano que busca vengarse va en contra del amor cristiano y en contra de la enseñanza de Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48 dice esto. El Señor Jesús dice: Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Los hermanos tenían que estar vigilantes para aquellos, no solo que eran tentados a actuar de esa manera, sino para aquellos inclusive que habían actuado de esa manera. Y ahora, para poder continuar con este segundo punto, Pablo va a hacer 7 exhortaciones, hermano, hacia la iglesia de Tesalónica. Y en esas 3 primeras exhortaciones, él va a apuntar a la relación que tiene el creyente de manera vertical con Dios. Dice: regocíjate, ora y da gracias. El versículo 16 dice así: estad siempre gozosos. Esto habla de un estado no temporal, sino en todo momento. Y esto no quiere decir, hermanos, que ocultes tus sentimientos de frustración o que estás mal. No, sino que ante tal situación tú expreses tu gozo ante Dios por lo que Él permite que atravieses en la fe. Él en su libro está escrito todas las providencias que no solo nos van a sacar de las aflicciones, sino nos preparan con un único objetivo. El Señor lo que quiere es tu santidad. Si permite las aflicciones. Y para eso, ejercítate en esta disciplina que quizás solo los creyentes lo conocen, que es contentamiento, gozo, que no depende de lo externo. No depende de lo externo. Los no creyentes no lo conocen, porque no tienen al Señor con ellos como porción. ¿Qué quiere decir el versículo 17, orad sin cesar? Lo primero es que la oración es una gracia ilimitada que tenemos ahora los creyentes, hermanos. Y de hecho lo podemos aprovechar porque es en todo momento, en cualquier lugar, y un día se nos será quitado. ¿Por qué? Porque cuando estaremos con Él ya no habrá necesidad de orar, porque hablaremos cara a cara con Él. Tus peticiones serán de frente. Pero hay algo más, hermanos. Yo sé que tú puedes conocer de las oraciones o inclusive tú al venir aquí has orado al Señor, saliendo de tu puerta o antes en tu carro o en la movilidad o en la puerta oraste al Señor. O yo al estar aquí oré al Señor. Sí, es considerado una oración, por supuesto que sí, porque es en todo momento, pero quiero hablarte también de una oración que se llama, bueno, es la oración privada y no es oculta, que dentro de las Escrituras podemos ver. La oración privada es a solas tú y el Señor. Eso es muy importante, hermanos,
porque nos va a dar mucho de lo que implica las oraciones, porque no solo es la oración pública, sino la oración privada también. Voy a citar a un autor que habla mucho de esto y que posiblemente él entendió lo importante que las oraciones privadas son como llaves que abren el cielo y que aquellos que lo ejercen y que lo realizan, que está en la Escritura y muchos de los hombres han sido oídos de manera privada, es algo que si has experimentado, tú lo volverás a hacer. Y que si no lo has experimentado, doblar rodillas delante del Señor, encontrarás completamente gozo y alegría a tu alma de que el Señor sí escucha. Otra vez lo escucha también de manera pública cuando caminas, pero oraciones privadas, no te olvides. Dice así el autor: esta oración tiene una especie de omnipotencia. Toma, por así decirlo, a Dios cautivo. Lo retiene como un prisionero, atando las manos del Altísimo. Saca la misericordia y la bendición de las mismas manos del cielo. Y él se pregunta, ¿qué poder tiene esa oración que hace que un ser humano sea victorioso sobre el poder más grande y más alto que existe? Porque él se está refiriendo al momento cuando Jacob estuvo peleando con el Señor. Y dice, Jacob era un gusano que podía ser aplastado. Sin embargo, en su oración a solas, venció al Dios omnipotente, refiriéndose a la oración personal, sola con el Señor, a solas con el Señor. Quizás tú puedes decir, ¿cómo se atreve este hombre a poder decir esto? Pero cada uno que experimenta este momento en tu aposento, en tu casa, que tú sabes dónde tus rodillas tienen una huella, verás, contemplarás la voz del Señor. Te cuento de manera personal, mi mamá sabe el lugar donde yo me acerco ante el Señor. Y quizás tanto de verme, ella en una ocasión me dice, hijo, ya he dejado listo una alfombrita y un trapito para que ahí dobles tus rodillas. Y yo me puse a pensar mucho porque muchas ocasiones cuando he doblado mis rodillas, he sentido que me he dormido. O quizás también lo has sentido en una ocasión, que te has dormido y que ya pasaron 2, 3 horas. Pero vas a disfrutar un momento en que de las tal vez muchas palabras que tú puedas decir, solo una con el corazón puede ser oída también. Pero lo que quería decirte es que considera mucho las oraciones privadas. No la olvides. Dobla tus rodillas. Derrama lágrimas por tus padres, por tu hermano, hermana, por tus pastores, por tu hermano en Cristo. Tienes muchos motivos por orar. Por tus compañeros de trabajo que no son creyentes, que te tratan mal, por tu jefe, por tu compañero de estudio que te denigra. Tienes muchas razones para hacerlo. Y lo puedes hacer de manera pública también, pero quería animarte que lo hagas de manera privada también. Entonces, pasa mucho tiempo con Dios, hermano, y así el diablo no tendrá nada que hablar contigo. 1 hora con el Señor es mucho mejor que 1000 horas con los hombres. Es mucho mejor. Yo sé que te gusta la comunión con los hermanos y está muy bien que salgan a poder compartir, jugar y muchas cosas. Pero que no sea siempre así, hermano. Date un tiempo, animar a tu hermano. Vamos a orar, quiero orar contigo. Y vamos a comer, ya se me fue el hambre. Quiero comer, no, ya no quiero comer. Quiero orar contigo. Y esto es lo último. Un hermano, recuerdo que hace 3, 4, 5 años, tuve la oportunidad de poder tener una vida de discipulado mutuo con él y él empezaba a tener esos deseos de poder aprender a orar. Y él vivía lejos de su trabajo y era como 1 hora y pico.
Y él me dice, Diego, quiero orar contigo. Está bien. ¿A qué hora te gustaría que oremos? Mira, yo entro a las 7 de la mañana a trabajar. Mi recorrido es 1 hora aproximadamente en el carro. Ya, ¿y a qué hora quieres que oremos? A las 5. A las 5 de la mañana. Y yo con una sorpresa, pero dije, quiere orar conmigo. Yo también quiero orar con él. Y fue muy agradable poder compartir esa vida con un hermano en orar cada mañana por diferentes pedidos de oración, por los pastores, por muchas situaciones que le estaba pasando, por mi vida también y todo esto. Qué gustoso es que compartas vidas de oración con tus hermanos también. Versículo 18 dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Spurgeon decía esto, cuando el gozo y la oración se unen, el primogénito es la gratitud. En estos versículos, hermanos, que leídos, hemos encontrado la razón. El apóstol quería enseñar a los tesalonicenses que todo esto es la voluntad de Dios. Ahora, de estos mandatos positivos que hemos podido leer, del versículo 19 en adelante, hay prohibiciones o mandatos negativos, que es el siguiente: no apaguéis al espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Puede referirse a que no extingas el fuego o como un fuego, porque si has nacido de nuevo, tienes al Espíritu Santo en ti, no solo que te ha sellado, sino que tiene morada. Y lo que quisiera decir es que tesalonicenses, para poder ir en una correcta relación con Dios, no debes ignorar o decir no al Espíritu. No le extingas. Aprende a discernir la voz del Espíritu Santo y aprende a discernir la voz de tu corazón, porque así podrás evitar pecados y muchas cosas más. No menospreciéis las profecías, versículo 20, ¿qué quiere decir? El espíritu queda reprimido cuando proviene del Señor y se rechaza. Palabras que en esos momentos se estaba escribiendo la carta, podría referirse a falsos profetas que venían de parte del Señor. Esto es palabra del Señor. Tenías que, como los bereanos, constatar si esto es verdad o no creáis a todo espíritu, dice Juan también. Versículo 21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Todas tienen que ver con afirmar si tienen su procedencia del espíritu, en que no sea apagado, que no menosprecies las profecías y que tenías que examinar todo lo que puedas escuchar, y al menos de manera de los tesalonicenses también. Si esto venía, si era procedente del Espíritu Santo, aquella profecía. Pueden algunos pensar que trata sobre el don de profecía o un mensaje dado mediante profecía, pero tenías que examinar. Alguien podría venir y decir que esto proviene de Dios y esto es del Espíritu, pero tenías que aprender a discernir, hermanos, como te dije hace un momento, para que puedas aceptar o rechazar. Y discernir, hermanos, no es diferenciar entre lo correcto y lo no correcto. Eso no es discernir. Discernir es diferenciar entre lo correcto y lo casi correcto. Eso es discernir. Y si tienes al Espíritu Santo y lo conoces, vas a poder diferenciar otra vez con la voz de tu corazón o del pecado. Versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Siguiendo esa misma línea que apunta al Espíritu Santo, los tesalonicenses debían rechazar el mal. Pablo no está hablando de lo que parece estar mal, sino del mal que se puede ver de muchas maneras. Habiéndote dado, o al menos lo que Pablo está hablando en estas exhortaciones, que no tienes que hacer esto, que tienes que escuchar al Espíritu o no apagar al Espíritu, quizás posiblemente podamos decir, bueno, ya sé qué cosas hacer, porque lo dice la Escritura, y ya sé cómo esforzarme en la próxima, tal vez, para ser más aceptos delante de Dios o para ser más agradable delante de Dios, pero eso es una equivocación, porque si nosotros nos esforzamos para poder obtener aprobación de Dios por medio de mandatos, estamos creando un fariseísmo o un legalismo de que Dios me tiene que
responder en base a lo que yo he hecho, pero no es así, sino que tenemos que recordar que la única esperanza para la aceptación de Dios y la obediencia es la fortaleza en la gracia de Jesús. Porque Dios no hace un listado en las iglesias, en la iglesia de Tesalónica o en esta iglesia, de quienes están bien o quienes están mal. Todos necesitan de la gracia del Hijo, del Hijo, que es Jesucristo. Entonces, hasta ahí, hermanos, si entendemos que es un deber ahora el ministrarse uno a otro, es una responsabilidad no negociable y que solo así podemos andar como una iglesia saludable, ¿por qué estaríamos haciendo todo esto? Reconocimiento de los pastores y deber el uno al otro. El tercer punto lo puede responder tal vez. Dice, la iglesia se prepara ante el regreso de Cristo, santificándose completamente, pero porque la iglesia de Tesalónica y lo que Pablo quería que entiendan es que porque Jesucristo va a volver. Por eso es que tenías tú que santificarte. Y eso es lo que dice el texto. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primero lo que se ve es una oración, una petición o un ruego del apóstol Pablo, que se puede decir al menos dos cosas aquí. Lo que quería Pablo para los tesalonicenses era la santificación de ellos y la preservación hasta el día de Jesucristo. Esto ya les había dicho porque en Tesalonicenses, la primera carta, capítulo 4, versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero ante todo quería poner en claro que su obediencia a las exhortaciones que se les había dejado para tener una vida agradable del Señor no generaba una vida santa de manera inmediata, sino que necesitaban ¿a quién? A Dios. Y está en el mismo texto. Porque no puedes santificarte a ti mismo, necesitas a Dios. Y el mismo Dios de paso santifique, dice el texto. En otras palabras, él quería que Dios los aparte de la vida de pecado y obre en ellos el deseo de consagrar sus vidas para él. La obra de santificación que el Señor había comenzado misericordiosamente en este pueblo y que ellos respondieron y ejercitaron, fue tan elogiado por Pablo que dice al inicio de los tesalonicenses, como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Capítulo 1, versículo 9. Ya hablaba, ya se testificaba de este sentir de los tesalonicenses y cómo Dios estaba obrando en ellos. Entonces es Pablo diciendo a los tesalonicenses, lo que Dios quiere es hacerlos santos y solo Dios puede hacerlo. En todos los aspectos, hermano. Ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir interna y externamente? La santidad llega a todo rincón. No hay ninguna parte o facultad del cuerpo o del alma del hombre que parezca más pura y excelente que no necesite ser santificada. Y esta exhortación va dirigida con un propósito. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Salvador. Y esto es, como les comenté, una de las cosas que él empieza a desarrollar, la segunda venida de Jesucristo. Y en la brevedad del tiempo que el apóstol Pablo tuvo sobre la iglesia de Tesalónica, no pudo tocar el asunto de manera como él tal vez hubiese querido, la segunda venida de Jesucristo. Pero dice esto, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Capítulo 3, versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Sí les daba la esperanza de que Jesús va a venir. Eso sí lo tenía claro. Y eso es justamente la carta, como él quería alentarlo también a los tesalonicenses. Entonces, para los hermanos nuestros en aquellas épocas, la motivación para que ellos puedan vivir una vida santa era que el Jesús va a volver, que Jesús va a venir. Y esa es una motivación muy grande, hermanos, para que
no te sientas conforme con tu estado actual, porque posiblemente tu pecado está tan oculto como Acán ocultó el pecado en lo profundo de su corazón. O hay un leviatán en tu corazón que es tan visible pero que tú quieres ocultarlo. Pero si esperas como los tesalonicenses que Jesús va a volver, tú buscarás vivir una vida piadosa, santa, no solo tú, sino también con tus hermanos. Y para terminar, empieza a decir Pablo, ¿cuál es la base o la confianza de que todo esto va a suceder? Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él cumplirá su palabra. Esto es un recordatorio a la iglesia de Tesalónica. Él cumplirá su palabra y su obra en ustedes. Thomas Case dice esto. Oh, si cada hora que falta fuera un día, cada día un mes, cada mes un año, cada año una vida, todo sería demasiado poco para la esperanza que me espera en el cielo. Oh, si tuviera 100 pares de manos, serían demasiado pequeñas para emplearlas en la obra de mi Padre Celestial. 100 pares de pies no me llevarían con la suficiente rapidez en el camino de sus mandamientos. 100 pares de ojos no serían suficientes para contemplar a Dios en cada criatura que me rodea. 1000 lenguas no bastarían para proclamar sus alabanzas. ¿Quién me ha hecho apto para ser partícipe de la herencia de los santos en luz? Por último, hermanos, si el Señor te ha salvado y me ha salvado, Él nos ha salvado para vivir vidas santas, no en los cielos, sino aquí, hermano. Desde aquí, desde cómo estás. Porque esa es la voluntad del Señor en lo que dice Tesalonicenses, es la santificación de vuestras vidas. ¿Cómo está esa responsabilidad, hermanos? De manera personal. Porque sí, Dios es el agente de la santificación, pero tú respondes. Tienes una responsabilidad en la santificación también. ¿De qué manera usas los medios de gracia que el Señor te da en tus días? ¿Alguna vez has dicho esto? No tengo tiempo para leer o para orar. El tiempo es corto. Tengo mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer. El tiempo es largo, hermanos, el tiempo no es corto. Solo somos nosotros quienes usamos el tiempo y lo usamos de manera correcta como buenos mayordomos. El tiempo lo que hace es solo pasar, ya no vuelve. Como aquel río que desciende hacia abajo, ya no vuelve. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con nosotros con el tiempo? Si dices que no tienes tiempo otra vez, estoy seguro que tú desayunas, que tú almuerzas y que tú cenas. Y si tienes tanta prioridad o recordatorio de que tienes que alimentar tu cuerpo, ¿cómo está tu alma? ¿La estás dejando desnutrida? ¿Cómo está? Sí hay tiempo, hermanos, solo que no queremos tener tiempo para orar o para leer o para congregar o muchas cosas que obran para nuestra santificación. Y si es algo relevante para nosotros que Jesús va a venir, yo tengo que presentarme delante de Él como un obrero preparado, como alguien que no sé en qué momento me va a llamar, pero si Él viene, Él me mirará y lo que podrá decir es que todo lo que yo te he dado, lo usaste de manera correcta, fuiste un buen mayordomo, buen siervo, bueno y fiel. Pero si somos, muchas veces hemos desobedecido a Él, pero va a llegar ese momento, hermanos. Aprovecha bien el tiempo. Si la segunda venida de Cristo es
una realidad en nuestro corazón. Vamos a vivir santamente, no solo de manera pública, sino de manera privada. ¿Tú aprovechas bien el tiempo? Dirás que sí. Yo aprovecho el tiempo, dirás que sí. Pero ¿alguna vez has querido aprovechar bien el tiempo yendo a los servicios, al baño con tu celular y aprovechaste bien el tiempo ahí? ¿O pasaste mucho tiempo? No, era la oportunidad de leer tal vez, pero aprovechaste bien el tiempo porque quizás tú querías aplicar bíblicamente ahí. Voy a aprovechar bien el tiempo en ese lugar con mi celular. Voy a leer, escuchar una prédica, leer, pero no pasó. Y eso es muy importante, hermanos. Lo que eres en lo privado, eso eres delante de Dios. Una iglesia genuina con la esperanza en la segunda venida de Cristo honrará a sus pastores, se preocupará y vivirá en unidad con sus hermanos. Esa es una exhortación para todos nosotros que somos creyentes. Tenemos una esperanza si es que morimos, como al inicio en la introducción. No vamos a morir, vamos a vivir. Comenzará verdaderamente nuestra vida. Porque hemos creído en el Evangelio de Jesús, porque Él murió por nuestros pecados y somos perdonados de la condenación eterna. Y viviremos con Él, con Él. Pero si tú vienes por primera vez hoy día, o ya nos has acompañado muchos días, meses, semanas, y no has conocido el Evangelio, si es que mueres hoy, quizás no experimentarás la verdadera vida que comienza para el cristiano. Lo que te espera es condenación eterna, la ira santa de Dios, en el fuego, en el lago, eternamente. Piensa en eso, no sabes hasta cuándo vas a vivir. Quizás el Señor Jesucristo viene hoy día y puedes arrepentirte de tus pecados y creer en Él, de que si Él viene, iremos nuevamente con Él a los cielos. Oremos.